Hola, hola señores estudiantes, bienvenidos a este video tutorial. En esta oportunidad voy a explicar lo que es la primera condición de equilibrio. Todo cuerpo se encuentra en equilibrio cuando la suma de todas sus fuerzas es nula. O sea, la fuerza resultante y la sumatoria de las fuerzas tiene que ser igual a 0. La sumatoria de las fuerzas X que van hacia la izquierda tienen que ser iguales a la sumatoria de las fuerzas de X que van hacia la derecha. Y la sumatoria de las fuerzas en Y que van hacia arriba tienen que ser iguales a la sumatoria de las fuerzas en Y que van hacia abajo. Voy a comprobarlo resolviendo unos problemas. El problema 1 me dice: voy a determinar la tensión T. Para este tipo de problemas, la tensión lo voy a identificar con la variable T mayúscula. Repito, determine la tensión T en el cable del cual cuelga una lámpara de 4 kilogramos, considerando la gravedad como 9.8 metros por segundos al cuadrado. He identificado los datos y con M minúscula voy a identificar la masa, que en este caso es de 4 kilogramos, la masa de esta lámpara. La tensión es lo que voy a calcular, por eso no tiene datos, y la gravedad de 9.8 metros por segundos al cuadrado. Solo tenemos dos datos y a partir de ellos voy a resolver el problema. Aquí he dibujado lo que es una lámpara, ¿no? Este es el cable que sostiene la lámpara y esta es la lámpara de 4 kilogramos. A partir de este gráfico voy a identificar en primer lugar las fuerzas de este sistema. ¿Qué fuerzas intervienen? Y de acuerdo a eso voy a elaborar como literal A el diagrama de cuerpo libre, y el diagrama de cuerpo libre lo voy a representar en un sistema de cartesianos, ¿no? O sea, un plano cartesiano. Bien. Identifico las fuerzas que existen aquí en este sistema, ¿no? En primer lugar, el cable. El cable ejerce una fuerza hacia arriba, o sea, hacia el tumbado o hacia el techo o hacia alguna viga donde esté amarrado, hacia arriba, y la lámpara, por efectos de la gravedad, va a tener una fuerza que se va a llamar peso. Sobre este gráfico voy a identificar, entonces aquí, tensión hacia arriba, peso hacia abajo. Para que esta lámpara se encuentre en equilibrio, el valor de la tensión y del peso tienen que ser iguales. En el caso de que la tensión sea menor que este peso, ¿no? Si la tensión es menor que el peso, esta lámpara tiende a caerse, ¿no? A algunos les ha de haber pasado alguna vez que cuando han colgado algo con una piola o una cuerda, se les ha caído debido a que la tensión es muy débil en relación a lo que quieren ustedes colgar. Bien. Diagrama de cuerpo libre. Tensión hacia arriba, peso hacia abajo, porque recuerden que el peso siempre va a atraer a los cuerpos hacia el centro de la Tierra. Identifico en este sistema de cartesianas mi vector tensión hacia arriba y el vector peso hacia abajo. Ya está mi diagrama de cuerpo libre, ¿no? Son los vectores donde he representado las fuerzas de este sistema. A continuación voy a calcular el peso, ¿no? El peso lo voy a calcular con la fórmula que peso es igual a la masa por la gravedad, ¿no? En lenguaje coloquial, el peso es directamente proporcional a la masa por su gravedad. Peso lo voy a identificar con la P mayúscula, ¿no? Bien. Peso es igual, la masa es 4 kilogramos multiplicado por 9.8 metros por segundos al cuadrado, que es el valor de la gravedad. Realizo la multiplicación, 4 por 9.8, y
me va a dar un peso de 39.2. Bien. ¿En qué unidades está dado el peso? El peso está dado en unidades de newton. ¿Por qué? Porque el kilogramo metro por segundo al cuadrado es el equivalente de newton. ¿Sí? Aquí en las unidades de peso no voy a anotar kilogramos metros por segundo al cuadrado, sino directamente el equivalente que es newton, representado con la N mayúscula. Como literal sea, voy a calcular la tensión. Si la sumatoria de las fuerzas en Y que van hacia arriba son iguales a la sumatoria de las fuerzas en Y que van dirigidas hacia abajo, entonces quiere decir que esta tensión tiene que ser igual al peso. Entonces, cumpliendo con esta igualdad, el valor de la tensión es 39.2 newton. ¿No? Y ya está calculada la tensión de este cable, que es 39.2 newton, y el peso también tiene un valor de 39.2 newton para que cumpla con que la sumatoria de las fuerzas en Y que van hacia arriba son iguales a la sumatoria de las fuerzas en Y que van dirigidas hacia abajo, como una ley de la primera condición de equilibrio. Bien, el siguiente problema, observen que es un bloque que está sometido a tres fuerzas, ¿no? Tengo fuerza 1 hacia la izquierda de 60 newton. Tengo otra fuerza 2 de 20 newton que va hacia la derecha. Y la fuerza 3, que no tiene valor, es lo que voy a calcular, va también hacia la derecha. El problema dice, hallar el valor de la fuerza 3 que se aplica en el siguiente sistema de fuerzas. Considerando que este bloque está en reposo, o sea, tiene que estar en equilibrio, y para que se mantenga en equilibrio tiene que cumplir con esa condición, ¿no? De que las sumatorias de fuerza en X que van hacia la izquierda tienen que ser iguales a la sumatoria de las fuerzas en X que van hacia la derecha. Identificada la fuerza, voy a reemplazarlo. ¿Quiénes son los que van hacia la izquierda? Solo tengo esta fuerza, fuerza 1. Es la única que va hacia la izquierda. Igual, porque ya no tengo más fuerzas, escribo igual. En el caso de que existieran más fuerzas, anotaría todas las que van hacia la izquierda, ¿no? Pero en este caso solo tengo una. Es igual. ¿Cuáles son las que van hacia la derecha? Fuerza 2 más la fuerza 3, ¿no? ¿Por qué signo más? Porque me indica acá la sumatoria, o sea, tengo que escribir todas las fuerzas que participen, perdón, ¿no? Solo tengo dos fuerzas. Bien. Ya tengo aquí planteada la fórmula que voy a utilizar. Fuerza 1 es igual a la sumatoria de la fuerza 2 más la fuerza 3. Reemplazo valores. Fuerza 1, 60 newton. Es igual a la fuerza 2, 20 newton más F3. Aquí hago el despeje de fórmulas, ¿no? 20 newton, como está aquí sumando, pasaría acá al otro lado con signo negativo, ¿no? Y me va a quedar que 60 newton menos 20 newton es igual a la fuerza 3. Resuelvo esa suma, entonces me va a quedar que la fuerza 3 es igual a 60 menos 20 sería 40 newton. Y este es el valor de la fuerza que faltaba. El siguiente problema también voy a demostrar esta condición, ¿no? Que se aplica en este problema. Lo contrario al problema anterior, aquí en este bloque tengo una fuerza que va hacia la derecha, hacia la izquierda, perdón, fuerza 1. Pero la siguiente
fuerza que tiene 80 newton, esta tiene un ángulo de inclinación, ¿no? Cuando tiene un ángulo de inclinación esta fuerza, usted tiene que repasar el video, ¿no? Que tengo un video que dice descomposición de fuerzas rectangulares. Ahí expliqué cómo se descompone esta fuerza. Bien. Aquí voy a hacer un resumen de la explicación. Tengo la fuerza 80 newton que tiene aquí un ángulo θ, ¿no? Entonces, esta fuerza, ¿en qué se descompone? Se descompone en sus componentes rectangulares en X y en Y. Entonces, trazo aquí la paralela, ¿no? Y esta va a ser F de Y. Aquí trazo otra paralela al eje X y este va a ser el vector Fx. ¿Sí? Descomponiendo en sus componentes rectangulares, repito, este vector fuerza se descompone en el componente vertical fuerza de Y y el horizontal F de X. Ya. Teniendo ya identificados los vectores que van a participar aquí, los voy a llevar al diagrama de cuerpo libre, ¿no? Al sistema de cartesianas. Entonces, este que va hacia la izquierda sería la fuerza 1 y en el otro lado va a ir F de X. Son las dos únicas fuerzas que van a participar. F de Y no va a participar porque no se está alzando ni se está hundiendo el bloque, simplemente se va a mantener ahí en equilibrio y solo va a participar F de X. Entonces, si la suma de las fuerzas que van hacia la izquierda, F1, es igual a la sumatoria de las fuerzas que van hacia la derecha, F de X. Esta es la condición que va a cumplir, que la fuerza 1 tiene que ser igual a la fuerza de X. Bien, el F1 es lo que voy a calcular y reemplazo a F de X. En la descomposición de fuerzas rectangulares dice que F de X es igual a la multiplicación de la fuerza por el coseno de θ. Entonces escribo esta fórmula: fuerza que multiplica el coseno del ángulo, ¿no? Y ya tengo la fórmula que me va a ayudar a tener la fuerza 1. Fuerza 1 es igual, fuerza, el valor de la fuerza es 80 newton. 80 newton que multiplica al coseno de 50 grados para este caso. Entonces la fuerza 1 va a ser igual a, multiplique 80 por coseno de 50 grados, me va a dar un valor de 51.42. Ya redondeando, ¿no? 51.42 newton. Y ya tengo la respuesta a este problema, ¿no? Para que este sistema se mantenga en equilibrio estático sería para este caso. Bien, continuando con los problemas de la primera condición de equilibrio, voy a resaltar de que los ejercicios anteriores se resolvieron de diferente manera porque solo participaban o fuerzas solo horizontales o solo fuerzas verticales. Aquí en este caso voy a explicar el triángulo de fuerzas. En este sistema de fuerzas de los cuerpos en equilibrio van a participar de 3 a más fuerzas, como en este caso, ¿no? En este caso dice que una esfera de 7 kilogramos, aquí está la esfera de 7 kilogramos, cuelga de una cuerda, con marcador verde está la cuerda, como lo indica el siguiente gráfico. Halla los valores de la tensión T y la reacción E. Como en este caso participan más fuerzas, ya todas no son como los ejercicios anteriores, entonces voy a explicar el método del triángulo de fuerzas, ¿no? ¿Por qué? Porque
a partir de esta fuerza voy a formar un triángulo y lo resuelvo por funciones trigonométricas. Aquí está la esfera. La esfera está atada a una cuerda, pero esta cuerda está atada a un clavo colgado de una pared, ¿no? Entonces, ¿cuántas fuerzas van a existir aquí? En primer lugar, debido a la gravedad, la primera fuerza va a ser la fuerza peso, ¿no? Que va a traer siempre los cuerpos hacia el centro de la Tierra. La cuerda, todas las fuerzas que ejercen las cuerdas o cables o sogas o piolas siempre se van a llamar tensión. Entonces, esta piola, cuerda o cable, perdón, en este caso es un cable, va a tener una tensión que va a jalar a la esfera hacia arriba, ¿no? Para que, de tal manera que esta cuerda tiene que ser lo suficientemente grande para que no se caiga la esfera, ¿no? Pero observe que aquí está la pared, ¿no? Y como está arrimada la esfera hacia la pared, esta esfera va a empujar a la pared, ¿no? Esa va a ser la fuerza acción. Pero la pared va a también a crear una fuerza que se llama reacción. Esta fuerza reacción es la que va a empujar a la esfera, ¿no? De tal manera que si la reacción es menor que este peso, la pared se rompe, ¿no? Se parte, así como cuando usted usa un combo que golpea la pared, pero cada vez usted aumenta la fuerza y con el combo usted va a lograr romper la pared. Pero en este caso, como no se rompe la pared, para que se mantenga en equilibrio, quiere decir que hay una fuerza homóloga entre estas tres fuerzas. Bien, repito, debido a la tercera ley de Newton, esta esfera va a ejercer una fuerza acción contra la pared y la pared va a crear otra fuerza que se llama reacción, fuerza de acción y reacción, por la tercera ley de Newton. Bien, pero aquí solo vamos a trabajar con la fuerza tensión, con la fuerza peso y la fuerza reacción, nada más. Y aquí estas tres fuerzas son las que me van a llevar a formar mi diagrama de cuerpo libre, que en este caso es un triángulo de fuerzas. Primera fuerza graficada, la fuerza peso. Siempre se grafica la fuerza peso. Segundo, fuerza reacción, porque observe que la fuerza de reacción es horizontal, entonces a partir del peso voy a graficar la reacción. Tercera fuerza, para que forme el triángulo, la tensión. Bien. Observe que este peso, esta fuerza peso es paralela a la pared. Entonces, si la fuerza peso la traslado aquí a la pared, entre el peso y la tensión va a formar el ángulo de 53 grados. Repito, observe que esta fuerza peso es paralela a la pared. Entonces yo puedo, me conviene trasladar esta fuerza peso, la considero como que es la pared, y entre el peso y la tensión hay un ángulo de 53 grados. Y lo ubico en el triángulo de fuerza. Entre peso y tensión, 53 grados. Aquí tengo un ángulo recto de 90 grados. Y a 53, ¿cuánto le falta para llegar a 90? 37 grados. ¿Por qué digo eso? Porque los ángulos internos de un triángulo siempre van a ser 180 grados. Entonces, 53 más 37, 90. Más los 90 grados serían los 180 grados. Bien. Aplico funciones trigonométricas. Función trigonométrica seno. Seno de 37 grados es igual. Seno
seno de 37 grados igual al lado opuesto dividido por la hipotenusa. ¿No? De aquí despejo y puedo calcular la tensión, ¿no? Donde tensión pasa a ocupar el lugar del seno y el seno baja, ¿no? Y me va a quedar que la tensión es igual al peso que divide al seno de 37 grados. Esta fórmula me va a servir para calcular la tensión. Entonces tengo que la tensión es igual al peso que divide al seno de 37 grados. Bien. Función coseno. El coseno de 37 grados es igual al lado adyacente, que es la reacción, dividido por la hipotenusa, que es tensión. Despejo reacción, porque es lo siguiente que me piden calcular, y me va a quedar que la reacción es igual. Esta tensión pasa acá a multiplicar al coseno, ¿no? Tensión por coseno de 37 grados. Y aquí tengo la fórmula que me va a permitir calcular la reacción. Tensión por el coseno de 37 grados. Y ya tengo las tres fórmulas para resolver este triángulo de fuerzas, ¿no? Bien. Después de graficar el diagrama de cuerpo libre, que es este triángulo de fuerzas, voy a calcular el peso. Entonces tengo que peso es igual el valor de la masa. ¿Cuánto es la masa? No he anotado el valor de la masa, pero yo digo, aquí está, 7 kilogramos. 7 kilogramos. Pensé que me había olvidado. Multiplicado por 9.8 metros por segundos al cuadrado. Realizo la multiplicación y tengo que 7 por 9.8 me va a dar un valor de 68.6 en unidades de Newton, porque recuerde que un Newton es igual a un kilogramo metro por segundo al cuadrado. Por eso escribo la unidad de Newton, porque es el equivalente de kilogramo metro por segundo al cuadrado. Y recuerde que siempre el peso está medido en Newton. Por eso es la manera correcta de representarlo en Newton. Bien. Tensión. Literal C, halla la tensión T. Aquí tengo ya mi fórmula y la voy a aplicar. Tensión es igual al peso. ¿Cuánto es el peso? 68.6 newton dividido para el seno de 37 grados. Realizo la división. 68.6 dividido para el seno de 37 grados, 113.99. No, voy a escribir los decimales y voy a redondear ahí mismo. 113.9885 y más decimales, ¿no? Pero como siempre trabajo con dos decimales, voy a hacer el redondeo, ¿no? Aquí. Como este número 8 es mayor que 5, le subo una cifra al 8 y me va a quedar .99. En unidades de Newton, porque la tensión también se mide en Newton porque es una fuerza, todas las fuerzas se miden en Newton. A continuación, voy a hallar la reacción. Aquí está la fórmula despejada, ¿no? Recuerden cómo deducir esa fórmula. Reacción es igual a la tensión, que es 113.99 newton, que multiplica el coseno de 37 grados. 113.99 por el coseno de 37 grados me da un valor de
reacción es igual, voy a hacer directamente el redondeo, 91.04 newton. Entonces esta es la manera correcta y el orden en el que tiene que resolver usted problemas de la primera condición de equilibrio aplicando el método del triángulo de fuerzas, ¿no? Muy diferente a los problemas anteriores donde solo participaban fuerzas horizontales o verticales. Bien, espero que resuelvan bien las tareas. Gracias y denle un me gusta al video si les gustó y suscríbase a mi canal. Gracias.